Queremos diseñar una placa, pero hay que empezar por algún sitio. Diseñar una placa tiene varios procesos, varias etapas, y vamos a recorrerlos poco a poco como hemos hecho en ocasiones anteriores. Pero esta vez lo que vamos a ver es diseñar un controlador basado en el ESP8266 para controlar una tira LED. Vamos a hacer varias etapas, varios vídeos para cada una de ellas, y en este caso lo primero que vamos a hacer es encontrar los componentes básicos. Elegir qué componentes necesitamos, los básicos, luego ya iremos a por los pasivos y decidir exactamente qué componente necesitamos. Primer paso. A mí me gusta empezar en una pizarra, también en una hoja de papel, pero me gusta hacer una pizarra. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que decidir es qué bloques vamos a tener en nuestro circuito, así que a la pizarra. Imaginemos que vamos a, en este caso, a controlar una tira LED con un ESP8266. ¿Para qué? Pues para luego controlarlo, por ejemplo, con Google Home, como hemos estado haciendo en vídeos anteriores. Entonces, si nosotros necesitamos un ESP8266, pues ese es nuestro primer bloque. ESP8266. Vamos a hacer una especie de diagrama de bloques. Así que empezamos por ahí. Nuestro primer elemento, el del centro, ESP8266. Y vamos a empezar a pensar qué necesitamos colocar a su alrededor. Por ejemplo, si tenemos cualquier electrónica como es este SOC, pues vamos a necesitar alimentarlo. Entonces, de alguna manera, vamos a necesitar obtener alimentación. En este caso, vamos a partir de una fuente de 12 voltios externa, en corriente continua, que entrará a través de probablemente un jack clásico con el positivo en el centro, la masa en el shield exterior. Bien, vale. No sé todavía cuál vamos a usar, pero vamos a usar una entrada de 12 voltios. ¿Por qué de 12 voltios? Porque vamos a controlar una tira LED. Entonces, si vamos a controlar una tira LED, las tiras LED prácticamente todas, salvo las muy específicas, se alimentan a 12 voltios. Así que 12 voltios. Y luego lo siguiente que tendríamos que alimentar es el ESP, pero es que el ESP se alimenta a 3.3, entonces si los LED se alimentan a 12 y el ESP se alimenta a 3.3, 12, que es la más restrictiva, la más alta. ¿Podríamos usar fuentes distintas? Sí. ¿Tiene sentido para este caso? No. 12 voltios. Pero lo que ya he dicho, esto no funciona a 12 voltios, funciona a 3.3, así que de alguna manera tenemos que bajar esa tensión. Así que quizá nuestro siguiente bloque en la parte de potencia sea pues un regulador lineal o un LDO, bueno, no tiene por qué ser un LDO, pero algún tipo de dispositivo que baje de 12 voltios a los 3.3 que necesita este otro dispositivo. Entonces por aquí vienen 12 voltios, lo que podemos llamar 12V bus, por ejemplo, y de aquí pues va a salir 3.3 voltios. 3.3, o mejor dicho, sí, 3.3 voltios, que podría llamarse 3V3 bus, por ejemplo. Podría ser los nombres que le demos luego en el diseño. O 3V3, simplemente, no hace falta la palabra bus. Tenemos un ESP y lo tenemos alimentado. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Pues, ¿qué queremos controlar? Pues queremos controlar básicamente una tira LED, pero la tira LED que vamos a usar se controla por PWM. No podemos controlar una tira PWM de 12 voltios directamente con el ESP, necesitamos algo intermedio, y ese algo intermedio pues va a ser un bloque que use transistores, y estos transistores pues van a ser, pues porque lo digo yo, MOSFET de canal N. ¿Cuántos canales tenemos en una tira LED? Pues en una tira LED hay mínimo 3 canales, una tira LED RGB, rojo, verde y azul. Entonces lo que vamos a hacer es colocar 3 canales. Cuando repetimos un circuito, lo que hacemos es definirlo una vez y usamos esta especie de cajas por detrás. Y en este caso voy a añadir una cuarta. ¿Por qué voy a añadir una cuarta? Porque hay algunas tiras LED que son RGB y blanco, RGB-W, entonces vamos a añadir 4 canales para ese W, aunque la tira que yo voy a usar en el ejemplo más adelante no tiene canal W, pero vamos a colocarle 4, por si acaso. Así que tenemos 4 canales. Aquí lo que vamos a tener es un MOSFET de canal N para controlar los LEDs, cada uno de los canales de la tira LED, usando el ESP. Por tanto,
Por aquí vamos a tener, bueno, cuatro señales digitales PWM que van a controlar esto. Y desde aquí necesitaremos alimentar con el bus de 12 voltios, ¿no? 12V bus. ¿Sí? Porque vamos a tener las señales de control y vamos a tener el bus de alimentación de para los LED, ¿no? ¿Qué más? Pues esto sería lo mínimo, pero es que además, normalmente, a nosotros, al ser humano en general, nos gusta ver qué es lo que está ocurriendo. Así que a lo mejor es interesante que le coloquemos pues, un LED de estado, ¿vale? Vamos a colocarle un LED de estado. Y este LED de estado lo que va a hacer es indicarnos en qué estado se encuentra el ESP. Por ejemplo, se está conectando a la red Wi-Fi, ha perdido la conexión Wi-Fi, está intentando autenticarse contra la API de Google Home para comunicarse con ella y le ha fallado la comunicación, o está intentando, no sé, ¿qué está haciendo? Pues solo podemos hacer mediante un LED. Entonces vamos a hacer un estado, pues aquí tendríamos una señal digital que controlaría el LED de estado, pero de hecho yo lo que estoy pensando es que en este caso voy a usar un LED bicolor. Estoy pensando que vamos a usar un LED azul y el segundo podría ser verde. Entonces tenemos aquí dos señales digitales que controlan el LED azul y el LED verde, que de hecho lo haríamos también por PWM, igual que controlamos esto. Lo que pasa es que estos LED los podemos controlar directamente con la salida del ESP8266. No nos hace falta usar una serie de canales, una serie de MOSFET de canal N para controlarlo, porque es un LED. No pasa nada, no necesitamos un transistor en este caso. Pero además nos falta una cosa. ¿Qué ocurre si yo quiero darle una orden directa al dispositivo? Por ejemplo, apaga los LED o enciende los LED o, no sé, cualquier orden que se nos ocurra que podamos programarle. Pues necesitamos alguna forma que el ser humano interactúe físicamente con el dispositivo. Y eso lo podemos hacer mediante un botón. Así que podemos configurar o colocar una serie de un pulsador simplemente. ¿Uno o varios? Pues yo creo que con uno nos puede valer. De hecho, en esta placa no tengo muy claro si realmente nos sería útil el pulsador. En el resto de placas sí que lo suelo colocar, en el resto de placas similares a esta, así que en esta también lo vamos a colocar. No es un pulsador de reset, que podría serlo. De hecho, a lo mejor es interesante que pongamos uno de interfaz y uno de reset, pero bueno, podría serlo. El siguiente paso va a ser algo tan sencillo como elegir los componentes que vamos a usar, los componentes principales, que luego habrá que calcular componentes asociados a esos componentes principales, pero empecemos por los componentes principales. Este vídeo está patrocinado por LCSC, uno de los distribuidores más grandes de componentes electrónicos fabricados en Asia. Así que vamos a usar en la siguiente etapa, que es la de selección de cada uno de estos componentes, el buscador y la página web de LCSC. Las búsquedas de componentes pueden ser muy largas y de hecho deberían serlo para asegurarnos que todo está bajo control. Pero voy a hacer una búsqueda superficial, rápida y de tres componentes concretos: el jack, el MOSFET, o bueno, los MOSFET, y el regulador de voltaje lineal. Vamos a empezar, por ejemplo, por el regulador de voltaje lineal. En prácticamente todas las webs de distribución de componentes electrónicos tenemos una serie de categorías que nos ayudan a encontrar dónde están las cosas. También podríamos usar el buscador, sobre todo si no sabemos directamente el término de búsqueda o el part number, es decir, el número único que identifica ese componente dentro del distribuidor o dentro del fabricante. Pero bueno, vamos a empezar por el regulador lineal. Es un regulador lineal de voltaje, así que estará en circuitos integrados de control o de gestión de potencia. Y por aquí podríamos optar por distintas alternativas. En este caso vamos a usar un regulador de voltaje lineal, que podríamos usar también un LDO, por ejemplo, pero bueno, los LDO son más para otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo pues una batería. Cuando estamos usando una batería y no podemos tener mucha caída de tensión en el regulador. En este caso, un regulador de voltaje lineal nos vale, no necesitamos que sea LDO ni ninguna otra cosa más compleja. Una vez que estamos en la página del tipo de componente, tenemos que empezar a filtrar en función de lo que necesitemos. Prácticamente en todos los distribuidores tenemos una serie de tablitas en las cuales ir filtrando en función de las características de ese componente. Entonces, en este caso estamos en un regulador lineal. Sus características principales, por ejemplo, pues es cuál es la configuración de salida, si es de voltaje negativo o positivo,
En nuestro caso es positivo, es de más 12 voltios a más 3.3, que es lo que queremos ir. Así que positivo. Lo segundo, vamos a saltarnos todo esto y vamos a decirle que solo necesitamos un regulador. No necesitamos más dentro del mismo empaquetado. Necesitamos que su salida sea fija, es decir, que no necesitamos variar el voltaje de salida de ninguna manera. Necesitamos que siempre sea 3.3. Y esto nos hace pensar pues, que vamos a configurar el voltaje de salida, que no lo hemos hecho. Bien, breve confusión. Estaba buscando dentro del voltaje de salida máximo. Pero como hemos usado un fixed, una salida fija, pues no estamos buscando la máxima, estamos buscando cuál es el valor fijo, que en este caso también nos sirve como mínimo. Entonces el fijo buscamos 3.3, aquí lo tenemos, 3.3. Ahora yo ya he seleccionado 1, 2, 3, 4 elementos, hay que seleccionar más, pero vamos a aplicar los filtros para que se limpie un poco los resultados de búsqueda. Nuestro siguiente paso puede ser buscar cuál es la corriente de salida, teniendo en cuenta que es un SP8266 y un par de LEDs, poco más va a tener ese circuito, pues vamos a pensar como unos 250, 300 miliamperios. Entonces, pues nos venimos a Output Current, decimos que 300 miliamperios. Si os fijáis, cada vez que vamos haciendo una búsqueda, o mejor dicho, que vamos añadiendo filtrado, nos va reduciendo el número de partes que encuentra. 9 es bastante guay, así que vamos a aplicar los filtros con todo lo que hemos seleccionado. Ya tenemos un montón de opciones aquí abajo, reducidas, porque solo tenemos 9. Pero bueno, empecemos por el principio. Out of stock, no nos interesan los que están fuera de stock, no nos interesa, no queremos nada que no podamos comprar. En este caso, como estamos haciendo una especie de prototipo en el que solo voy a fabricar 10 y no va a salir nada más, tampoco nos interesa demasiado tener en cuenta la disponibilidad, ni los tiempos de producción, ni los tiempos de distribución, no nos interesa. Si los tienen en stock ahora, nos vale. Habría que hacer un análisis mucho más detallado de stock mundial, de fabricantes, de distribuidores, de todos los tiempos envueltos en la cadena de suministro si estuviéramos fabricando algo más en serio, pero en este caso vamos a ver cuáles son las diferencias. Aquí, por ejemplo, a nivel de fabricantes tenemos a un Semiconductor que es bastante conocido, bastante guay. Bueno, también tenemos Analog Integrations, luego tenemos un montón de fabricantes, por ejemplo, asiáticos, que es por lo que se suele caracterizar el CSC. También tenemos ST Microelectronics, también puede ser guay. Analog Devices, bueno, es el que está fuera de stock. Aquí tiene otro Analog Devices que no está fuera de stock. Yo me voy a ir por preferencias por ON Semiconductors y vamos a ver qué nos proporcionan, que son estos dos primeros. Mira, un detalle importante que creo que no lo hemos seleccionado es cuál es el voltaje de entrada máximo, que es este de aquí. Nuestra fuente va a alimentar al circuito con 12 voltios, nuestra fuente externa. Por tanto, este de 5.5 voltios no es buena idea. No es que no es buena idea, es que no podemos usar uno de 5.5 voltios. Tendríamos que usar el de 13 como mínimo. Un poquito justo, pero no serviría. El resto de opciones pues son también de bastante bajo. Entonces vamos a ir de momento con este de aquí. No podemos fiarnos mucho de la foto porque muchas veces no suele ser la real, suelen ser imágenes bastante genéricas, pero nos sirve. Vamos a bajar a las tablas y esta tabla de aquí abajo lo que nos va a indicar son características. Las características más genéricas de este componente, ¿no? Tiene bastante buena pinta. Deberíamos analizar poco a poco y detenidamente el datasheet para ver si todos los parámetros que tiene o que caracterizan a este dispositivo, a este regulador, son correctos para nosotros. Podríamos analizar todo lo que nos dice el fabricante, inclusive es interesante que veamos si nos da algún, por ejemplo, informaciones de aplicación, cuál es la aplicación circuita, o sea, cuál es el circuito de aplicación, perdón. Entonces, aquí en este caso nos está diciendo que lo normal para usar este regulador es que tengamos el regulador, que es esta caja en blanco, que, bueno, a lo mejor sería guay que hubieran puesto aquí algo, con un condensador de entrada y con un condensador de salida, los cuales, estos condensadores, tendremos que ponerlos en el circuito. Así que, atento, habrá que leerse el datasheet, ver qué nos recomiendan con estos condensadores y buscarlos. Entonces, nos vamos a apuntar esto. Lo normal sería tener un BOM, un Build of Materials, que os dejaré una plantilla en la página web, en rinconingeniero.es, y tenéis el enlace en la caja de descripción, como siempre. Y vais rellenando los datos. Nuestro siguiente paso va a ser buscar
el conector. Entonces lo que vamos a hacer es buscar en la categoría de conectores. La verdad es que no sé en qué categoría pueden estar aquí. Los conectores a veces son un poquillo difíciles de encontrar porque hay algunos que no tienen un nombre 100% definido. Entonces, lo que podemos hacer es hacer una búsqueda, que de hecho ya la he hecho antes aquí, que es jack. Y si nosotros buscamos como jack, es muy posible que encontremos, por ejemplo, este es el tipo de conector que estoy buscando. Vamos a abrir este, por ejemplo, para ver cómo lo categoriza. Lo categoriza como conectores Power Connectors. Entonces vamos a venir aquí a Power Connector. Esto es como una especie de búsqueda inversa para llegar hasta la categoría, ¿no? No sabemos cómo se llama, hacemos una búsqueda por palabra clave y al final terminamos en la categoría, que sería lo mismo que si supiéramos dónde estaba, que era aquí, conectores, y ¿cómo es? Es conectores Power Connectors. Entonces conectores... Ajá, es que aquí hay un scroll que no haya visto. Entonces Power Connectors es esta misma categoría. ¿Qué vamos a hacer ahora? Deberíamos empezar a filtrar por... Esto ya es un conector, entonces no solo tenemos parámetros eléctricos, sino que también tenemos parámetros mecánicos, parámetros... Bueno, físicos no es la mejor palabra, vamos a llamarlo mecánicos. Entonces, vamos a hacer la búsqueda solo por eléctricos, porque no sé ahora mismo qué fuente voy a usar, pero en función de cuál sea la fuente externa que vayamos a usar, necesitamos usar una serie de parámetros del diámetro exterior y del diámetro interior, lo he dicho al revés, diámetro interior y diámetro exterior del conector. Entonces vamos a decirle que es uno de power, de energía. Vamos a decirle que el voltaje, nosotros vamos a trabajar con 12 voltios, pero vamos a, digamos, sobredimensionar eso. Entonces a lo mejor es interesante que pongamos 20, 24, 30, bueno, por darnos un margen. Podríamos bajar, técnicamente, podríamos hacerlo. Vamos a decirle que el montaje sea a través de through-hole y en ángulo recto, que son como los más clásicos. Y luego nos quedaría pues prácticamente seleccionar cuáles son los parámetros físicos. Esta búsqueda va a ser infructuosa porque hay que tener en cuenta estos parámetros, pero vamos a hacer un ejemplo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta la corriente. Entonces, es una tira LED, creo recordar que la tira que voy a usar, por la longitud que voy a usar probablemente no supere los 2 amperios. 2 amperios más los 300 de la electrónica podemos considerar como 2,5, ¿no? Entonces aplicamos los filtros y de la misma manera hemos llegado a una lista de componentes, en este caso de conectores, que nos podrían ser útiles. Supongamos que nos interesa este. Pues le abrimos y lo analizamos. De nuevo, las fotos no os fiéis demasiado, pero veis que este es el típico conector jack de corriente continua que usamos para alimentar un circuito con una fuente back más un back, un flyback normalmente externo. Podríamos ver su datasheet, analizarlo en detenimiento y ver si es correcto. El datasheet de este tipo de componentes suele tener muy poquitos datos eléctricos, suele tener más, bueno, pues el propio esquema, ¿no? ¿Cuál es el barrel? ¿Cuáles son el conector, especie conector de masa? Igual es la especie de switch que usan este tipo de conectores y sobre todo pues, lo más importante que son los parámetros, las dimensiones físicas del propio conector. Visto el conector, nos vamos a ir a buscar el MOSFET. Entonces, ¿cuál es el MOSFET? Por cierto, no os olvidéis de llevar, una vez que lo hayáis localizado, llevaros esos datos de ese componente al boom para poder localizarlo. En este caso el conector no necesita componentes adicionales, el conector es el conector. El regulador lineal necesitaba una serie de condensadores y habría que ver si necesita algún otro tipo de pasivo, que en principio creo que no, solo sus condensadores. El conector en principio no lo necesita. Vamos a buscar los MOSFET. Si buscamos los MOSFET, pues los MOSFET tienen que estar en una categoría de transistores. Transistores, en este caso, pues un transistor MOSFET. Tenemos distintos tipos. Vamos a buscar MOSFETs. En este caso vamos a buscar un MOSFET de canal N. Lo que vamos a hacer ahora es seguir haciendo búsquedas. Uno de los parámetros críticos en este caso es que como estamos usando un ESP8266, necesitamos un parámetro muy concreto que es la tensión de threshold que sea muy concreta. Y es que tiene que ser entre 2 y 3 voltios para que el ESP sea capaz de hacerlo funcionar, sea capaz de generar el disparo del MOSFET. Entonces, vamos a buscar aquí, podríamos hacer una búsqueda aquí súper larga,
Pero lo que vamos a hacer es aquí marcar entre 2, así, a lo bruto, entre 2 y 3 voltios, no milivoltios. Y posiblemente ya por aquí nos tiene que haber filtrado. Bueno, supongamos que lo ha hecho, porque no, ahora sí. Entre 2 y 3. ¿Vale? Todo lo que es 2 o superior y todo lo que es menor que 3. Bien. El voltaje entre drenador y fuente es básicamente 12 voltios. Bueno, en realidad no va a ser 12 voltios porque va a caer mucho menos. Pero cuando esté abierto el circuito van a ser técnicamente 12 voltios. Así que vamos a buscar algo. Con las búsquedas que ya hemos aplicado, con los filtros que ya hemos aplicado, lo mínimo que nos aparece es 20. Bueno, 20 es guay. Podríamos decir que el mínimo sea 20. Bueno, no, vamos a dejarlo en 20 a ver qué nos sale. Podríamos hacer que sea mayor que 20, pero tampoco tiene mucho sentido. Ya hemos filtrado 16 componentes, vamos a verlo. Aquí también es importante la corriente. No os olvidéis de que estamos controlando una tira LED. En principio, el fabricante de la tira LED, que ya os digo que es una tira LED china que creo que la pilla a través de AliExpress, nos habla de 2 amperios más o menos en esta tira, en la longitud total de la tira. Lo cual implica que si hablamos de 3 canales y hacemos una media, estamos hablando de unos 600 miliamperios por canal. Teniendo en cuenta que vamos a cada MOSFET controla un canal, estaríamos hablando de unos 600 miliamperios por cada canal. Esto va a ser mentira, porque la distribución de corrientes en los canales no va a ser igual, los 3 canales no van a consumir la misma corriente. Entonces lo que vamos a hacer es, para curarnos en salud, vamos a subir a 2 amperios. O, por ejemplo, podríamos subir a 3. Tenemos aquí a 3, vamos a seleccionar 3. Y vamos a seleccionar también, bueno, 2.2 y vamos a ver si tenemos algo de 2. No, tenemos 2.2 y 3. Pues, mira, no nos deja. Pues vamos a coger solo 3. Bueno, si usamos control, ahí sí que debería estar. Correcto. Y nos salen 2 resultados. Vamos a aplicar los filtros. De hecho, deberíamos filtrar más, pero como nos salen tan poquitos componentes, vamos a ver qué ocurre. Fijaros, nos salen estos 2 componentes. Nos sale este MOSFET, que es un MOSFET de un único MOSFET en el empaquetado, y esto que tiene pinta de ser varios MOSFET en el mismo empaquetado. Esto es un integrado que tiene bastantes patillas, así que probablemente sean 2 MOSFET dentro del mismo empaquetado. ¿Que nos podría interesar o no? Pues nos podría interesar, pero en este caso por disipación de calor, por disipación de esa energía, a lo mejor no sé si es buena idea. Fijaros cómo esta nos sale como una VGS de 2 voltios con una corriente de drenador. Bueno, sí, nos sale como 2 voltios. El voltaje es de drenador fuentes de 20 voltios. Nos interesa. La corriente continua es 2.2 amperios, que vamos a ir sobrados, porque es que un canal nunca va a llegar a 2 amperios. Si fuera el total, sí, pero es que el canal solo nunca va a llegar a 2 amperios, salvo que metamos un montón de tira, que no lo voy a hacer. Y la disipación máxima, en teoría, es de 350 milivatios. Entonces, esto nos interesa. Vamos a ir con este, de momento. Vamos a analizarlo. De nuevo, las fotos no suelen ser no tiene por qué ser real. De hecho, lo suele poner en algún sitio. Suele poner un disclaimer que dice que las fotos no son reales, no tienen por qué ser reales. Estos son los parámetros que ya hemos visto. Una cosa que no hemos visto es el packaging, que cuando estamos montando un prototipo no es demasiado necesario saberlo, pero en otras ocasiones sí que puede ser interesante saberlo. En este caso tenemos rollos y cintas, ¿vale? Es interesante que lo sabéis si, por ejemplo, vais a montarlo en una pick and place, pero normalmente para hacer un prototipo al final lo vas a coger con las pinzas y lo vas a colocar sobre los PCB, así que tampoco es tan problemático. Puede ser interesante. Vamos a ver, por cierto, esto es de un fabricante que no conozco, Guangdong Hot-Tech, que será un japonés o chino o vete a saber. Esto es una de las características que tiene el CSC, que prácticamente todos los componentes que tienen son asiáticos. Este fabricante yo no le conozco, no he usado nunca nada suyo. Pero bueno, vemos cómo es un empaquetado SOT 2.3, es un clásico. Vemos que cumple todas las características que decía el distribuidor. Y es muy probable que nos sirva. Así que, una vez que hemos visto que nos sirve, básicamente lo pasaríamos al boom. Otro de los datos que no hemos hablado, porque en este caso tampoco es muy relevante y estamos usando componentes muy genéricos, es el precio. El precio de los componentes
se suele tabular con este tipo de tablas en el cual el precio por unidad depende de la cantidad que vayas a comprar. En este caso, si compramos entre 1 y 10 unidades, pues nos van a cobrar este precio, este coste, que son 4,87 centavos de dólar, que podríamos cambiarlo a euros. Esto es 4,45 céntimos de euro. Si subimos, pues el coste por unidad va reduciéndose. En este caso son componentes tan genéricos y tan bajo coste que no es muy relevante. No es muy relevante el coste que vayamos a asumir. Evidentemente, si fuéramos a pasar a producción, todo esto habría que analizarlo muy detenidamente para reducir los costes al máximo, manteniendo la calidad adecuada del producto que estamos diseñando. Así que parece que lo tenemos. Como ves, hacer una búsqueda de componentes básicamente consiste en conocer cuáles son los parámetros que de alguna manera caracterizan a cada uno de los componentes y pensar qué valores necesitan tener en cada una de esas características. Hay algunas veces que es relativamente fácil, hay otras veces que no es tan fácil. Hay veces que se puede hacer sin hacer ningún tipo de cálculo, hay otras veces que no se puede hacer sin hacer ningún tipo de cálculo. Por ejemplo, también tendríamos que buscar el LED bicolor del que hemos hablado, y eso va a necesitar una serie de resistencias que habría que calcular. Si usáramos un regulador o algún tipo de fuente conmutada, pues habría que hacer una serie de cálculos que nos indicaran, por ejemplo, las resistencias, los condensadores, las bobinas que necesitara, por ejemplo, ese buck converter, que en este caso no tenemos nada así. Entonces, tener en cuenta que puede ser sencillo o no en función de lo que estemos haciendo. Si te ha gustado este vídeo, dame un pulgar arriba, suscríbete si no quieres perderte nada en el futuro. Y recuerda que en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es básicamente empezar a diseñar la PCB, bueno, primero el esquema y luego la PCB de esta placa. Nos vemos en la próxima.